Bueno, chicos, retornemos un momentico al PDF del lunes, por favor. A ver. Mm, creo que es este. Entonces nosotros habíamos quedado que íbamos a utilizar esta expresión. Ahorita, entonces, muy puntual, antes de medianoche, espero los trabajos de todos. Yo recibí el trabajo de Jesús David. Posiblemente los que me entreguen el trabajo con cierto margen, eh, digamos que se los podré calificar para mañana para que ustedes vayan viendo más o menos cómo tienen la nota para el tercer corte, para que ustedes determinen si quieren continuar el curso o no, ¿cierto? Entonces, ya ahorita les termino de subir las notas que faltan del segundo corte, es que no he terminado de calificar, chicos. Bueno, entonces, básicamente lo que pide esta integral de acá es que nosotros hagamos x igual a coseno de teta, ¿cierto? Entonces, y de acá, entonces básicamente si x es igual a 1, teta debe ser igual a 0. Y si x es igual a -1, entonces teta es igual a pi. Y el diferencial de x entonces queda como menos seno de teta, diferencial de teta. Y por acá entonces tenemos que la integral entre -1 y 1 de dx de peso L asterisco dx por peso L' de x. Esto me queda como la integral entre pi y 0 de menos seno de teta por diferencial de teta por P sub L asterisco de X por P sub L prima de X, ¿cierto? Bueno, realmente tengo que evaluar X en coseno de teta, ¿cierto? Muy bien. Y acá esto me queda como la integral entre 0 y pi de P sub L asterisco del coseno de teta por P sub L prima del coseno de teta por el seno de teta por el diferencial de teta. Si ustedes regresan a la definición de los armónicos esféricos, entonces normalización de armónicos esféricos. ¿Cierto? Entonces, por acá lo que podríamos tener es lo siguiente. Entonces tenemos la integral entre 0 y 2pi por diferencial de pi, la integral entre 0 y pi del seno de teta por d teta por y sub L super m, ¿cierto? De, esto sería de teta, phi asterisco por y sub L super m de teta, phi. ¿Sí o no? Entonces acá esto nos quedaría como la integral de 0 a 2pi diferencial de phi
integral de 0 a pi, seno de teta diferencial de teta. Me queda acá A asterisco, ¿cierto? Que multiplica a P sub L super M del coseno de teta, asterisco, ¿cierto? Entonces acá por P sub L super M, coseno de teta, prima acá, y esto queda como E, a ver, a la menos I que multiplica M menos M prima por phi, ¿cierto? 0 a 2 pi, E a la I M menos M prima por phi por el diferencial de phi, ¿cierto? Por A al cuadrado integral entre 0 y pi, P sub L super M de coseno de teta, bueno, muy bien, entonces acá queda seno de teta por d teta. Entonces es acá donde ustedes deben de comparar con esta expresión para la ortonomía de los polinomios de Legendre, ¿cierto? Entonces es acá. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar esta expresión de acá que está en blanco? Que sabemos de hecho cuánto da. O sea, esto es delta de L prima sobre 2L más 1, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que ese es el valor de esa expresión, pero tenemos que meter acá. Para los que no han enviado el trabajo, les doy una pequeña pista. Y segundo. Listo. Entonces, para que los que no han terminado el trabajo, les doy una pequeña pista. Lo que ustedes tienen, este es un polinomio asociado de Legendre. Lo que ustedes tienen que utilizar es los polinomios de Legendre. Porque la relación de ortonormalidad, digamos, pesa sobre los polinomios de Legendre. No sobre los polinomios asociados, sino los polinomios de Legendre. Entonces, ustedes deben de buscar en un manual de física matemática cómo expresar los polinomios asociados de Legendre en términos de los polinomios de Legendre, y para eso hay una expresión muy conocida. Yo espero que ustedes la logren encontrar ahora y entonces logren culminar la demostración. Recuerden que tienen otra tareita muy sencilla que es expresar los armónicos, graficar los armónicos esféricos para L igual a 1, L igual a 2 y L igual a 3, ¿cierto? Esto es una tarea sencilla. Entonces ustedes acá, por ejemplo, nosotros podríamos hacer uno, si ustedes quieren, el más sencillo de todos. Listo. Entonces acá, que es lo que nosotros tenemos L igual a 0, ¿cierto? Para L igual a 0, entonces sabemos que ML es igual a 0, ¿cierto? Esto es una relación
que nosotros derivamos a partir de la ecuación diferencial de Legendre. Entonces vamos a ver dónde hemos escrito esta vaina. Acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasa con el armónico y sub 0 super 0? Esto sería igual. Esta constante es que ustedes tienen que hallar acá, digamos que eso ya depende para m positivo y m negativo, ¿cierto? Entonces eso es 1 para un caso particular y eso es menos 1 a la m para otro caso particular, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, para m mayor o igual que 0, eso es menos 1 a la m, ¿cierto? O sea que esto acá es positivo y me queda raíz de L0, o sea que esto queda acá como 1 sobre 4pi. Y esta vaina de acá queda 0 factorial sobre 0 factorial por e a la 0, ¿cierto? Que multiplica p sub 0 super 0 de coseno de teta. Y ustedes me imagino que recuerdan cuáles son los polinomios de Legendre. Entonces esto vale 1, esto vale 1 naturalmente. O sea que este armónico esférico simplemente es 1 sobre la raíz de 4pi. Y si ustedes tienen que hacer una gráfica polar, eso significa que para 0 menor o igual que teta menor o igual que pi y 0 menor o igual que phi menor o igual que 2pi. Entonces, este es el valor del armónico esférico que hay que graficar. O sea, ustedes grafican el armónico esférico contra esa vaina. Recuerden que yo les pido magnitud, esto es la magnitud de y sub L super m de teta phi. Les pido parte real en Python, por favor. Parte real de y sub L super m de teta phi. Esto me lo pueden entregar mañana antes de clase. Y les pido la parte imaginaria de y sub L super m de teta coma phi. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a ver qué tenemos por aquí. Listo. Entonces, vamos a avanzar un poquito en otra dirección, que era por la razón que yo me quería reunir con ustedes ahora. Entonces, vamos a avanzar en dirección de la ecuación radial. Listo. Ecuación radial. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos retomar el, el problema por acá. ¿Dónde dejamos nosotros por acá la ecuación radial? Véala acá. Esta era la ecuación radial. Listo. Muy bien. Entonces, r al cuadrado ¿cierto? Entonces, a ver qué tenemos por aquí. Lo que vamos a hacer, bueno, acá hay que nosotros poder manejar esto un poquito diferente. Vamos a ver una cosa. Entonces, multipliquemos por, a ver, multiplicamos por r de r, ¿cierto? También se pueden graficar estas funciones radiales y nosotros podemos ver que dependiendo del momento angular vamos a tener cierta localización de los orbitales.
¿Sí o no? Entonces, es una parte importante. Muy bien. Entonces acá proseguimos. Entonces multiplicamos por R de R y esto nos queda entonces derivada, que lo podemos hacer como una derivada total porque ya, digamos, no tenemos dependencia angular derivada con respecto a R de R al cuadrado por la derivada de R de R, ¿cierto? Muy bien, menos 2 mr al cuadrado sobre h barra al cuadrado. Por convención se toma primero el potencial y luego se toma la energía. Entonces esto sería B de R menos E y esto es igual a L que multiplica L más 1 por R de R, ¿cierto? Ah, bueno, me faltó un R de R acá, de hecho. Listo. Bueno, ok. Pasa la siguiente sustitución, entonces digo que tengo una función U de R que es igual a R por R de R. De hecho, R de R entonces es igual a U de R sobre R. Listo. Y acá entonces lo que vamos a proceder es que a calcular la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de R de R con respecto a R? O sea que esto quedaría como lo siguiente. Esto quedaría como el siguiente cociente. Entonces R por la derivada de U con respecto a R menos U de R, porque la derivada de R es 1 sobre cuadrado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la derivada con respecto a R de R al cuadrado por la derivada de R de R? Esto es la derivada con respecto a R de R al cuadrado que multiplica a R por la derivada de U con respecto a R menos U de R sobre R al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda esta vaina de acá? Se nos va esto con esto, nos queda que la derivada con respecto a R de R al cuadrado por la derivada de R de R con respecto a R, esto es igual a la derivada con respecto a R de R por du de R menos U de R, ¿cierto? Muy bien. Y acá, entonces esto me queda como, a ver, R por la segunda derivada de U de R con respecto a R más, entonces sería la derivada de R más du de R, o sea, por du de R, o sea que esto es du de R, menos du de R, y esto es igual a R por du segunda de R, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces reemplazamos en la ecuación radial, acá. Entonces, reemplazando en la ecuación radial,
Bien. Tenemos que la derivada con respecto a R, dr al cuadrado por dr, menos 2mr al cuadrado sobre h barra al cuadrado. Esto es VdR menos la energía por RdR. L por L más 1 por RdR. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos queda esto? Igual a... Ya esta primero lo habíamos calculado. Habíamos dicho que esto es R por la segunda derivada de U de R. Con respecto a R, a esto realmente vamos a regresar. En algún momento, pues hoy no alcanzamos a terminar esta ecuación, pero sí podemos avanzar lo suficiente como para ver que esta ecuación es como una ecuación de Schrödinger que depende de un potencial central que depende en sí del momento angular. Entonces eso es importante para nosotros poder ver que la parte radial también depende del número cuántico L. Eso es clave, ¿cierto? Eso es clave en el desarrollo de una nueva teoría atómica, ¿cierto? Entonces, acá me queda como esto 2mr al cuadrado sobre h barra al cuadrado v de r menos la energía, ¿cierto? Por u de r sobre r igual a L que multiplica L más 1 por R de R. O sea, U de R sobre R. Entonces cancelamos algunas cosillas por acá. ¿Qué podemos hacer? Dame un segundo, yo veo una cosa. Si yo divido todo por R, a ver, dividamos todo por R. Este queda al cuadrado y este también, entonces se va este con este. Y de acá, entonces esto nos quedaría como la segunda derivada de U de R con respecto a R menos 2M sobre H barra al cuadrado que multiplica a U de R menos E menos, entonces, a ver, esto quedaría acá menos L por L más 1 por U de R sobre R al cuadrado igual a C. Bueno, ¿qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando una ecuación de Schrödinger común y corriente, como la que habíamos solucionado en el computador, más sin embargo, la estamos buscando, la estamos propendiendo la estamos propendiendo eh, con un potencial efectivo. Yo voy a buscar unas notas de mecánica clásica de la Universidad de Antioquia, a ver si de pronto por ahí, eh, a ver si de pronto por ahí ustedes pueden recordar el concepto de potencial central. Es un concepto importante porque cuando nosotros tenemos una geometría esférica, entonces tenemos un potencial central, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que pasa. Mm, listo. Venga, yo miro a ver cómo me las arreglo acá para sacarme una ecuación de Schrödinger. Entonces, esto sería como algo así. Sería menos 2m sobre h barra al cuadrado por v de r más 2me sobre h barra al cuadrado menos L por L más 1, ¿cierto?
E sobre R al cuadrado por U de R. Listo. Otra vez me faltó U de R. Es que acá me había faltado U de R también. Yo borro esta parte de acá. Listo. Entonces voy a multiplicar todo por menos h barra al cuadrado sobre 2m. Entonces multiplicamos la ecuación anterior por h barra al cuadrado sobre 2m. Entonces me queda menos h barra al cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de u de r con respecto a r. Ah, acá me faltó el signo menos. Como pendejo, a ver. Sí. Entonces acá me va a quedar como, y acá también me ha faltado u. Chicos, esperen un segundo, yo organizo este desorden que generé acá. Esto es menos 2m por u de, no, es menos 2v de r por u de r, y acá queda u de r también. Y acá un signo más, bueno, ahora sí hablo. Entonces, acá me va a quedar, como es un signo menos, esto me queda más 2. No, porque ya cancelé ahí la multiplicación, más v de r por u de r, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar menos. Eh, es que acá lo puse con signo más y era con signo menos. Pues bien. Entonces, menos más, cuando multiplico por menos h barra al cuadrado sobre 2m, me queda L por L más 1 por h barra al cuadrado sobre 2mr al cuadrado por u de r. Y la parte de la energía me quedaría negativa acá, pasa positiva al otro lado, o sea que esto queda como E por U de R. Listo, muy bien. Esto queda menos H barra al cuadrado sobre 2M, segunda derivada de U de R con respecto a R más V de R más H barra al cuadrado sobre 2MR al cuadrado que multiplica L por L más 1, que es un término de potencial central por U de R igual a E por U. Segundo, vamos a correr esta vaina para acá. Listo. Bueno, chicos, esta es una ecuación de Schrödinger, pero donde este término que yo tengo acá, esto es un potencial efectivo que está relacionado con el potencial central. Y observen cuál es la física. La física es que el potencial central depende del momento angular. Exactamente como cuando ustedes veían eso en mecánica clásica. Yo voy a ver si me levanto las notas con alguien, pues yo me acuerdo antes de eso. Entonces, pero es exactamente así.
Listo, entonces este potencial de acá lo defino como un potencial efectivo que depende del potencial central. Recuerden que estos son problemas de fuerza central, como los que veíamos exactamente en mecánica clásica. Esto es B de R más H barra al cuadrado sobre 2mr que multiplica L por L más 1, ¿cierto? Entonces, un potencial efectivo, entonces ahorita si esto queda condenadamente parecido a una ecuación de Schrödinger. Lo que pasa es que el potencial, y esto es importante, va a depender del valor de ese número cuántico L. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces seguimos por acá y me quedaría, entonces, así obtenemos finalmente la siguiente ecuación para el potencial efectivo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, por acá tenemos lo siguiente. Tenemos menos h barra al cuadrado sobre 2m derivada segunda de u de r con respecto a r más el potencial efectivo. Hay veces que la gente pone una L acá para que la gente sepa que eso depende de L, pero pues nosotros ya sabemos, ¿cierto? O simplemente B sub L o B de R, L, bueno, como ustedes quieran, por U de R igual a la energía por U de R. Eso significa que si nosotros tenemos un átomo con momento angular L diferente de cero, entonces vamos a tener un efecto del momento angular sobre el potencial de la ecuación de Schrödinger y la parte radial, entonces va a comenzar a reflejar ese efecto. Ese efecto, digamos, hay varias cosas que uno puede ver de ese efecto. Entonces, yo les puedo mencionar algunas, por ejemplo, uno puede ver la localización, el proceso de localización en las funciones de onda radial. Recuerden que cuando yo soluciono esta ecuación que tengo acá, entonces me debo de devolver y, digamos, eh, me debo devolver y reemplazar o hallar R, que es la función de onda radial. U simplemente es un reemplazo. ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos recordar lo siguiente. Entonces, normalización de la función de onda radial, ¿cierto? Veamos por acá qué pasa. Tenemos que la integral entre cero y más infinito de r al cuadrado por r de r magnitud al cuadrado por dr, esto debe ser igual a 1. Entonces yo hago lo siguiente, integral de cero a más infinito, ¿cierto? Tengo dr y acá tengo la magnitud de r por r de r, todo al cuadrado, y eso es precisamente lo que es u de r, ¿cierto? Integral de cero a más infinito de r por la magnitud de u de r al cuadrado, esto debe ser igual a 1. Muy bien. A ver, nosotros para poder solucionar esta ecuación que ustedes tienen acá, digamos que, o sea, esto tampoco es tan fácil, ¿cierto?
Esto no es tan fácil, pero uno puede comenzar con casos particulares, ¿cierto? Algunos casos particulares que le van a mostrar a uno cuál es la forma en la que se procede, ¿cierto? Entonces, si podemos después hallar la función de onda, toda la función de onda total, debido a que ya tenemos los armónicos esféricos, ¿cierto? Entonces, y ya después, sí podemos, digamos, iniciar un proceso mm, un poco más complejo. Entonces, dame un segundo, yo reviso una cosa, a ver cómo podemos organizar el tiempo. Todavía no estamos en el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Porque recuerden que yo para el átomo de hidrógeno les había definido claramente cuál era el potencial y el átomo de hidrógeno de alguna forma pues tiene su encanto, pues, ¿cierto? Entonces, a ver, sí, el átomo de hidrógeno es complejo. Uno debe ver el átomo de hidrógeno en mecánica cuántica uno, ¿cierto? No lo vamos, digamos que no podemos profundizar mucho en el átomo de hidrógeno porque nos quedaríamos acá, ¿cierto? Pero sí podemos decir un par de cosas. Entonces, yo creo que con lo que podemos comenzar realmente es que podemos comenzar solucionando la ecuación para un pozo de potencial, ¿cierto? Entonces, solución de la ecuación radial para un pozo de potencial. Listo, bueno, ya. Entonces, este pozo de potencial es uno sencillo. Tenemos que el potencial es cero si nosotros estamos dentro de una cavidad esférica, es decir, tenemos R, el radio de la cavidad, es menor o igual que el radio total, ¿cierto? Infinito si R es estrictamente mayor que A. Eso significa que, digamos, geométricamente, acá lo que estamos diciendo es que tenemos una función de onda que está confinada a estar dentro de este potencial esféricamente simétrico, mientras que nosotros queramos localizar al electrón en un radio de R menor que A, ¿cierto? Entonces, de hecho, el electrón estaría confinado a distribuirse esféricamente acá. Este problema, de hecho, este problema tiene un análogo en electrodinámica clásica muy interesante, porque este problema, por ejemplo, el problema para yo hallar eh, la carga total, etcétera, en función de R, esto debido a que es completamente esféricamente simétrico, yo esto lo puedo hacer con la ley de Gauss sin ningún problema. No sé, digamos, si ustedes quieren intentarlo, pero acá está el electrón confinado. Si ustedes aplican la ley de Gauss con una densidad de carga a un átomo de hidrógeno, por ejemplo, o sea, un protón en el origen, yo tendría un protón en el origen y acá entonces tengo menos pi. A ver, ¿cómo es que es la cosa? No, esta sería menos q, sería pues la carga del electrón sobre pi a sub 0 al cubo por e a la menos 2r sobre a sub 0, donde a sub 0
es el radio de Bohr. Y ustedes saben que la carga encerrada, bueno, la carga total encerrada por una geometría esférica, entonces esto es 4pi por la integral de r cuadrado por rho de r, ¿cierto? Pues esto es la integral acá, esto sería la integral de 0 a r menos, ¿no es cierto? Y de acá, ustedes podrán demostrar que q de r es igual a q que multiplica a e a la menos 2r sobre a sub 0 por 2 por r sobre a sub 0 al cuadrado más 2 por r sobre a sub 0 más 1. ¿Cierto? Entonces es un polinomio cuadrático. Y si nosotros graficamos la carga encerrada, nos dará como algo así. Acá voy a graficar contra r sobre a sub 0, ¿cierto? De hecho, esto es interesante porque es que esto es resolver un problema que es fundamentalmente cuántico con electrodinámica clásica, ¿cierto? O sea, es una vaina, eh, a mí esto me parece como un poco increíble. Ahora, por qué esto se puede hacer así? Porque resulta que para este caso particular, como ustedes van a demostrar cuando hagan las gráficas, para este caso particular, cuando L es igual a cero, que hay una geometría perfectamente simétrica, este sistema se comporta muy clásicamente, ¿cierto? ¿Yo cómo puedo comenzar a distinguir la parte cuántica y la clásica en este sistema cuando L comienza a ser diferente de cero, ¿cierto? Entonces, si no, digamos, hay muchas formas en las que yo puedo llegar a este resultado simplemente con la parte clásica. Pues ahora, ¿qué haríamos nosotros? Si nosotros reemplazamos entonces en esta parte interior de la cavidad, donde yo tengo el rojito, acá en esta ecuación con este potencial efectivo, entonces básicamente nos va a quedar lo siguiente. Entonces, reemplazando V de R igual a cero, entonces básicamente llegamos a menos h barra al cuadrado sobre 2m, segunda derivada de u de r con respecto a r, más h barra al cuadrado sobre 2mr al cuadrado, ¿cierto? Eh, a ver, y que multiplica L por L más 1, y esto es igual a la energía por U de R. Segundo, chicos. Listo. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es esto. Entonces decimos, multiplicamos por menos 2m sobre h barra al cuadrado, o sea que está acá segunda derivada de u de r con respecto a r. Esto sería
menos L por L más 1 sobre R al cuadrado igual a menos 2ME sobre R al cuadrado, no, sobre nada, sobre H barra al cuadrado por U de R. Listo. Muy bien. Entonces, segunda derivada de U de R con respecto a R, esto es igual a L por L más 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Y acá me volvió a faltar la U. Pobre U sí que le da vueltas. Menos 2ME sobre H barra al cuadrado, esto por U de R. Y nosotros de acá de alguna forma sabemos que hemos escogido con anterioridad este término de acá para hacer un vector de onda al cuadrado, capa al cuadrado, y así entonces convertimos esta ecuación en la segunda derivada de U de R con respecto a R, ¿cierto? Y esto es igual a L por L más 1 sobre R al cuadrado menos capa al cuadrado por U de R. Esta ecuación que nosotros tenemos acá, esto tampoco es tan fácil de solucionar. Ustedes podrían decirme no, pero si L fuera 0, pues eso sería mamey, sí, pero L no es 0. Entonces el problema, como L no es 0, pues entonces hay que tomar carta en el asunto ahora. Si la función de onda, bueno, cuidado lo especial de esto. Si la función de onda en la frontera, como nosotros bien sabemos de nuestras condiciones de frontera, es 0, la función de onda es 0 en la frontera, pues eso significa que también la carga en la frontera debe ser 0 porque si no hay electrón, pues no hay carga, ¿cierto? Que es perfectamente coincidencial con lo que yo tengo acá en esta parte. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, ya vamos a acabar, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, los otros chicos sí están por ahí o se me quedaron dormidos. No, señor, ninguna. No, profe, ninguna. No, profesor, acá estamos. Wilmer está por ahí. Sí, profe, avanza. Respire para escucharlo. Hay mucho ruido en la casa, entonces por eso no hablo el micrófono. Ah, ya. Listo. Entonces, eh, digamos que nosotros llegamos a lo que vulgarmente se conoce como un cuello de botella, ¿cierto? Entonces, ahí, o sea, no sé, no, no habría mucho más para hacer hasta este punto, a no ser de que uno asuma, digamos, ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, siempre es importante uno hacer el problema de la manera más sencilla posible y añadirle complejidad en la medida que, digamos, uno va avanzando para uno saber cómo se comportan, por ejemplo, los escenarios más simples. Entendemos los escenarios más simples, hacemos un análisis físico, de pronto tenemos que hacer algún programita computacional y entonces ya a partir de ahí, digamos que arrancamos, ¿cierto? Entonces, muy bien, entonces, escenario, el escenario L igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Si L es igual a 0, digamos que nosotros vamos a recaer en un problema muy tradicional, ¿cierto? Que es el problema del pozo de potencial.
en este contexto, pero recuerden que esto es un potencial esférico, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la diferencia. Si nosotros tenemos este potencial, entonces tendríamos acá que la derivada de U de R con respecto a R, esto sería entonces menos kappa al cuadrado por U de R, ¿cierto? De donde tenemos que la segunda derivada de U de R con respecto a R más kappa al cuadrado por U de R es igual a 0. Esta simplemente es una ecuación ordinaria para un oscilador armónico. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Pues nosotros todos conocemos la solución. Entonces, solución U de R. Esto sencillamente es una constante A por el seno de kappa R más una constante B por el coseno de kappa R. Pero no tan rápido, chicos. Entonces, esto sería completamente normal si nosotros tuviéramos realmente una ecuación de Schrödinger de este tipo. Pero es que cuando nosotros tenemos potenciales esféricos, realmente, eh, para no, digamos que la sustitución de U es un truco para poder llegar a una solución, ¿cierto? Pero una solución real es R de R, ¿cierto? Entonces, R de R es igual a U de R sobre R, y por lo tanto esto queda como A sobre R por el seno de kappa R más B sobre R por el coseno de kappa R, ¿cierto? Y acá entonces vamos a tener que comenzar a imponer algunas condiciones. Listo. Entonces, vamos a ver si tenemos por acá. Eh, por acá necesitamos hacer el siguiente análisis. Déjenme, yo reviso. Necesitamos entonces saber análisis para los casos cuando R tiende a 0 y R tiende a más infinito, ¿cierto? Entonces, a ver, entonces R de 0 debe ser 0, ¿cierto? Porque es una condición. Perdón, R de A debe ser 0, ¿cierto? Entonces, acá realmente sería cuando R tiende a A, perdón, ¿cierto? Entonces, sería eh, R de A igual a 0, ¿cierto? Bueno, segundo que, para que, a ver, muy bien. Si R de A tiene que ser igual a 0, entonces vamos a ver qué pasa con el límite cuando R tiende a 0 de R de R. Esto sería el límite cuando R tiende a 0, ¿cierto? De A de R por seno de kappa R más B sobre R por el coseno de kappa R. Entonces nosotros sabemos claramente que si R tiende a 0, esto es 0, ¿cierto? Esto tiende a infinito
y esto tiende a 1. Bueno, esto también tiende a infinito, pero como ese término es 0, pues no pasa nada, ¿cierto? Eso significa que de acá lo que yo puedo ver es que la constante b para que la solución sea física y la función de onda no tienda a infinito en el origen, entonces b tiene que ser 0, ¿cierto? Listo. Profesor, una pregunta. Dime. Esto ahí acabo de decir que, bueno, A sobre R tiende a infinito. Seno de KR da 0, ¿cierto? Sí. Entonces, usted dice que cuando dice no importa ese producto, ¿significa que eso se va al infinito o da 0? No, porque es que usted lo que tiene que analizar cuando usted tiene el producto, recuerde las reglas de convergencia que me imagino que usted aprende con la profesora Marta, si usted tiene un producto de dos funciones, una función, una función se va a 0 cuando R tiende a 0 y la otra se va a infinito. La pregunta que usted tiene que hacer es cuál de las dos funciones crece o cae más rápido, ¿cierto? Y resulta que el seno, por ser una serie de potencias, cae más rápido que lo que crece A sobre R. Entonces, por eso acá lo que nosotros decimos, Joan, esto es muy importante, es que el seno, el decaimiento del seno domina el crecimiento, domina sobre el crecimiento de 1 sobre R. ¿Sí me explico? Ya, Se va a estar multiplicando un número muy grande, sí, pero por 0. Siempre va a dar 0. ¿Sí, picha? sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces acá nosotros aplicamos condiciones de frontera y decimos entonces que R de A sería igual a la constante A sobre el radio A que multiplica el seno de capa por A y esto tiene que ser igual a 0, de donde nosotros sabemos que A no puede ser 0, por lo tanto entonces debemos de trabajar con el seno de capa por A igual a 0. ¿Cuándo un seno es 0? Un seno es 0 cuando su argumento o es 0 o es un múltiplo entero de pi, o sea, cuando capa por A es igual a n por pi, de donde nosotros decimos que capa está cuantizado y es n por pi sobre el radio. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabíamos? Nosotros sabíamos que capa, ¿quién era capa? De acá, entonces capa era 2m sobre h barra al cuadrado, ¿cierto? Entonces 2me sobre h barra al cuadrado era igual a capa, que es n pi sobre a, todo al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces de acá yo veo que la energía depende de un número entero y yo multiplico acá, entonces esto me queda h barra al cuadrado, pi al cuadrado, n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y acá me va a quedar sobre 2m al cuadrado. Listo. Este es el valor de la energía asociada con la función de onda para diferentes valores de n. Acá hay una cosa que es muy importante, digamos, esto es algo que yo pretendo preguntarles en unas actividades que vamos a hacer la última semana de clases y es la siguiente. Vamos a mirar una cosa particular que tiene esa energía, chicos. Esta energía tiene una cosa particular, es bastante, digamos que a mí la primera vez que yo vi esto me causó bastante curiosidad y es la siguiente. Eh, mm, a ver, entonces, si esto es para L igual a 0, ¿será que de alguna forma esta energía asociada con la función de onda yo la podría distinguir para diferentes L's? Porque pues, claramente, si L es igual a 0, pues tenemos una sola energía. Pero ¿qué tal que, por ejemplo, L no fuera 0, ¿cierto? Para L igual a 1, yo tendría, por ejemplo, ML igual a 1
ml igual a -1 y ml igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Será que, por ejemplo, esta energía E sub L, ml depende de ml? Porque si no depende de ml, yo no voy a poder distinguir las energías para estos tres estados, ¿cierto? Esto me va a quedar imposible de distinguir. Eso significa que estas tres energías para tres estados diferentes van a estar degeneradas. Nosotros, cuando María Fernanda nos expuso teoría perturbativa, eh, digamos que nosotros hicimos, yo les hice un pequeño quiz en relación a una pregunta parecida a esta. Lo que pasa es que acá estamos trabajando con un pozo de potencial, ¿cierto? Digamos que allá el contexto que les puse era qué pasaría si hubiera por un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para determinar este valor de A que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, ese valor de A que yo tengo ahí, yo lo puedo determinar normalización. Normalización. Y nosotros ya sabemos cómo tenemos que normalizar, ¿cierto? Entonces, tengo que la integral entre 0 y más infinito, que en este caso, como por fuera no hay función de onda, sería la integral de 0 a de r al cuadrado por r de r por dr. Entonces, esto es igual a la integral de 0 a de r al cuadrado que multiplica a al cuadrado sobre r al cuadrado por el seno de capa por r por el diferencial de r. Entonces se me va este con este. Esto es a al cuadrado, la integral de 0 a, entonces seno de capa por r por diferencial de r, ¿cierto? Listo. Entonces acá esto es a al cuadrado, integral de 0 a. Bueno, esto es seno cuadrado acá, perdón. Listo. Entonces me queda la integral del seno cuadrado de capa r por diferencial de r. Muy bien, y esto tiene que ser igual a 1. Ustedes pueden verificar muy fácilmente que si esto debe ser igual a 1 y esta integral va de 0 a, entonces a es igual a la raíz de 2 sobre a. Recuerden recordamos entonces lo siguiente, que el coseno al cuadrado de 2x es igual a 1 menos, perdón, el coseno de 2x, no al cuadrado, sino el coseno de 2x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x, ¿cierto? Por lo tanto, el seno al cuadrado de x, esto es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y acá esto se puede integrar muy fácil, entonces a al cuadrado por la integral entre 0 y a
del seno al cuadrado de capa R por dr, esto es A al cuadrado, integral entre 0 y A de 1 menos coseno de 2 capa R, ¿cierto? Sobre 2 por dr. O sea que esto es A al cuadrado medios por la integral. Creo que eso no me cabía acá, un segundo. A al cuadrado medios, integral de 0 a de dr menos A al cuadrado medios, integral de 0 a de coseno de 2kr por diferencial dr. O sea que esto es A al cuadrado por A minúscula sobre 2 menos A al cuadrado sobre 2. Esto sería un seno, a ver, esto sería un seno de 2 capa R evaluado en R igual a A. Miremos quién es capa, un segundo. Capa es N pi por A, ¿cierto? O sea que si yo evalúo esta vaina entre 0 y A, voy a tener un seno de un múltiplo entero de pi. Por lo tanto, esta integral de acá da 0. ¿Cierto? Y acá, entonces esto me va a quedar igual a 1, de donde A al cuadrado debe ser igual entonces a 2 sobre A. Y así entonces nosotros obtenemos esta relación. ¿Listo? Pues ahí está, ya el problema está normalizado. Muy bien. Nosotros teníamos que el armónico esférico para L igual a 0, ML igual a 0, Y sub L super M de teta phi quedaba dado por 1 sobre raíz de 4pi. exactamente. Entonces de acá a mí me queda que la función de onda NLM de R, teta y phi, o sea, la función de onda para N, ojo, N acá, nosotros obviamente después vamos a ver quién es, todavía no sabemos quién es N, pero lo sospechamos del modelo del átomo de Bohr, ¿cierto? Sospechamos que N es el número cuántico principal y que tiene que ser estrictamente mayor que el momento angular. De hecho, eso es una de las falencias del átomo de Bohr, por lo tanto acá este sería 0, o inclusive ustedes lo que pueden hacer también es simplemente dejar N sin especificar. Esto es para un valor arbitrario de N, ¿cierto? La función de onda para N00 de teta phi, ¿cierto? Y esto entonces, perdón, R teta phi, esto sería R sub L, después vamos a ver que R depende de N y L, de R por Y sub L super M de teta phi. Y acá entonces esto me va a quedar como la raíz de 2 sobre A, o sea, Jefferson por 1 sobre la raíz de 4pi por el seno de capa por R. Muy bien. Sobre R. Listo. Entonces acá
Se me va este 2 con este de acá y esto me va a quedar 1 sobre la raíz de 2pi por a por el seno de capa r sobre r. Y si ustedes grafican esta vaina, ustedes se van a poder dar cuenta que esto cumple perfectamente con las condiciones de borde que nosotros habíamos impuesto, ¿cierto? Entonces, en la frontera, la función de onda que acabamos de hacer es perfectamente igual a 0, ¿cierto? Veamos, nosotros tenemos que demostrar que cuando L es diferente de 0, obviamente no podemos hacer este tratamiento. En este caso, cuando L es diferente de 0, entonces vamos a tener, así como en la clase de lunes, vamos a tener que involucrar algunas funciones especiales, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que involucrar spherical Bessel functions, spherical Bessel and Newman functions. Listo, bueno, muy bien. Bueno, yo creo que ahí cumplimos un poquito con lo que habíamos prometido. Ya, digamos, mañana tendríamos que mirar una cosa. Digamos, hay un problema que definitivamente no se puede hacer de manera exacta, ¿cierto? Nosotros podríamos graficar en Python algunas cuestiones y lo podríamos aproximar, ¿cierto? Es un problema para el pozo de potencial finito, el que acabamos de hacer un pozo de potencial infinito. Entonces ese problema yo creo que vale la pena echarle como una miradita y ya entonces a partir de ahí sí podemos proceder con el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces ya podríamos proceder con el átomo de hidrógeno y podríamos ir demostrando la solución total para el átomo de hidrógeno en términos de los polinomios de Legendre y en términos de los polinomios de Laguerre, ¿cierto? Pueden recordar polinomios de Laguerre. Cuando nosotros tengamos la solución para el átomo de hidrógeno, va a salir algo que es un pelín curioso, y es que podemos descubrir la razón por la que la densidad volumétrica carga que nosotros consideramos en los cursos de electromagnetismo funciona para el caso clásico. Ahí vamos a ver que en el caso tal de que Y sub LM, Y sub L super M sea independiente de teta y phi, vamos a tener una forma funcional para evaluar la carga. Eso solamente es cierto cuando L es igual a 0. Entonces, realmente L igual a 0 es el límite clásico de este problema. Entonces, voy a guardar esto, chicos. Ya se los envío inmediatamente. Listo. Entonces, bueno, chicos, una cosa importante que les quiero decir es la siguiente: para las personas que no han entregado los problemas, es importante que sepan que me reservo el derecho a recibir los problemas si no llegan a tiempo. Si no llegan a tiempo, yo miro, dependiendo también del desempeño que hayan tenido en el curso, puedo evaluar
Entonces, y decidiré si vale la pena recibirlo o no, ¿cierto? Entonces, eh, mm, lo que yo les recomiendo es que envíen lo que tengan antes de la medianoche para yo comenzar a calificar y, y pues si lo quieren completar, lo pueden completar y yo ya miraré, ¿cierto? Pero pues no les prometo nada. Les prometo que lo que me envíen antes de las 12 lo califico sí o sí, ¿cierto? Eso sí los prometo. Obviamente no hay que prometer nada porque eso es lo regular.